Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, darles las gracias por el tiempo, eh, por la disponibilidad, por la disposición, pues, para adquirir los conocimientos. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Luis Felipe Peñuela Correa, yo soy médico veterinario y zootecnista, bajo el cargo de especialista de equinos para orilla y talcol. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de la yegua gestante y el neonato. Realmente es un tema que ha cautivado mucho, un tema que realmente causa mucha curiosidad porque en el tema de los criaderos, pues el eslabón más importante siempre van a ser nuestros bancos genéticos y las yeguas como tal, los vientres. Entonces, pues con este tema lo que pretendemos es despejar algunas dudas, inquietudes, en algunos casos mitos y realidades sobre el manejo de la yegua gestante y del futuro neonato, en el cual pues muchas veces están las esperanzas del criadero, siempre hay una gran inversión. Entonces, antes de empezar a meternos en detalle, eh, hablar pues del manejo de la yegua gestante, debemos tener unas generalidades claras, las cuales siempre van a estar presentes, siempre van a estar, digamos, como teniendo consideración, sin importar si el caballo es un macho, es una hembra, sin importar el estadio fisiológico en el cual se encuentre, esté preñada o esté vacía, pero hay que tener esas generalidades se tienen que cumplir si queremos tener caballos sanos, si queremos tener caballos que expresen ese potencial genético, si queremos tener caballos que cumplan con la disciplina, cualquiera de las disciplinas ecuestres en las que esté desempeñándose. Entonces tenemos que tener en cuenta que el caballo es un animal herbívoro, siempre debe haber una buena fuente forrajera, la alimentación se basa en eso, en forrajes, es un animal que vive en manada, entonces tenemos que tener en cuenta que desde esta parte de comportamiento ya se van a definir cómo debe ser el día a día del equino, son animales que viven en manadas, tienen jerarquías, siempre va a haber una yegua, en este caso, quien es la dominante, por así decirlo. Y algo muy importante, no debemos olvidar nunca que el caballo es un animal presa, es decir, es un animal que siempre mantiene alerta, incluso en las horas de la noche. La noche para ellos no es simplemente descansar, no, pues son animales que mantienen alerta y siempre dentro de su comportamiento va a estar ese reflejo a la vida. También tenemos que tener en cuenta que el equino tiene un sistema digestivo complejo, en el cual el ejercicio hace parte fundamental de una buena digestión. El ejercicio y la motilidad del intestino, es decir, esos movimientos peristálticos, siempre van a estar íntimamente relacionados. Quiere decir que para que un caballo tenga un buen tránsito intestinal, requiere ejercicio. Entonces tenemos que tener en cuenta que los caballos en libertad, eh, gran parte del tiempo lo utilizan para alimentarse, para comer. Se habla que el 70% del tiempo en el día están comiendo y durante la noche el 50%. Entonces, esto es de gran importancia. Quiere decir que en la noche ellos no van a destinar esas 12 horas de oscuridad solamente a dormir o a descansar, como muchas veces lo hacen otras especies o como normalmente lo hacemos nosotros, sino que ellos la mitad del tiempo de la noche van a estar alimentándose. Esto es muy importante porque nosotros con esto tenemos que considerar, tenemos que ser críticos si durante la noche los que son propietarios estamos, o los que son cuidadores, estamos dando el alimento suficiente a los ejemplares equinos, con el fin de evitar algunos trastornos físicos como tal, ya producir enfermedades como úlceras y gastritis, o de comportamiento. ¿Por qué esto? Porque en confinamiento nosotros tenemos que ese tiempo se va a reducir a cerca del 40%. Es decir, en una pesebrera donde siempre tengan comida, ellos van a estar comiendo aproximadamente el 40% del tiempo. Pero si esa alimentación es restringida, quiere decir que el forraje se le va a dar a ciertas horas, que la gran mayoría de veces es a la hora que el cuidador estipule, pues ese horario de alimentación se puede restringir hasta el 15% del tiempo. Bueno, teniendo esto claro y teniendo como estos principales puntos, vamos a pasar a los factores de importancia de la yegua gestante. Acá ya nos vamos a empezar a ingresar en materia.
Tenemos que cuanto mejor sea el manejo de la yegua, más posibilidades tendremos de que la gestación llegue a término y de que el potro nazca sano. Eso es lo que nosotros buscamos normalmente en una yegua gestante. Siempre vamos a pensar en que la finalidad de esa gestación va a ser un potro sano, un potro que pueda expresar todo el potencial genético, un potro que pueda expresar toda esa inversión que se está haciendo del cruce, de la madre, del padre, y también pues que esa yegua, que es una inversión, que es un vientre, que es un banco genético, sea viable para futuras preñeces. Entonces tenemos que tener algunos factores de importancia. Digamos que estos 5 factores de importancia se han clasificado por la casuística, por la experiencia, por digamos, la consulta diaria que uno ve en campo, y es el tema del ejercicio, la nutrición, el control de parásitos, la vacunación y el cuidado de la dentadura y de los cascos, que son aspectos que muchas veces se olvidan, pero son de gran importancia. Entonces tenemos que en el ejercicio más la alimentación son los que nos van a definir la condición corporal. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de condición corporal siempre buscamos un término medio. Los extremos siempre van a ser peligrosos. Peligrosos o riesgosos hablando en el tema pues del estadio fisiológico de la yegua, que es la preñez. En un macho reproductor, en un potro, en una yegua vacía, sin embargo, también se deben evitar. ¿Cómo vamos a definir nosotros esta condición corporal? Entonces, la condición corporal, acá les adjunté una tabla. En esta tabla, gráficamente, vamos a observar que la condición corporal se mide en una escala de 1 al 9, donde de 1 a 3 va a ser una condición corporal pobre, que es en esta primera hilera que les estoy señalando con el mouse. De 4 a 6 es una condición corporal moderada, que es lo que se busca, y un sobreacondicionamiento o una condición corporal elevada se expresa como un animal gordo o un animal obeso, que va de 7 a 9. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar nosotros esto? En la condición corporal pobre, nosotros vamos a ver ejemplares que a simple vista nosotros vamos a poder ver estructuras anatómicas. En el cuello vamos a ver un surco yugular muy marcado, vamos a ver espacios intercostales definidos, estructuras anatómicas, tuberosidades. Eso se puede ver a simple vista, sin hablar al tacto. Un animal con una condición corporal elevada, un animal sobreacondicionado, entonces vamos a ver que se pierde totalmente esas estructuras anatómicas a la vista, pero con la particularidad que si vamos a hacer tacto, es decir, vamos a ir a palpar todas estas estructuras óseas, tampoco vamos a ser capaces porque ya la capa grasa o ese acúmulo de grasa en el cuerpo va a ocasionar que algunas estructuras se pierdan, inclusive se esconden y van tomando otra forma que no es la normal. Lo que buscamos es que esta hilera de la mitad es una condición corporal media, intermedia o moderada, en la cual nosotros a simple vista no vamos a ver esas estructuras anatómicas. Lo más normal que se vería en una condición corporal pobre serían los espacios intercostales. En una condición corporal intermedia no vamos a ver esos espacios intercostales, pero con la diferencia que si vamos a acercarnos a palpar, a tocarlas, sí vamos a ser capaces de sentirla en el tacto. Eso es lo que nosotros buscamos, esa es la forma más práctica de definir esa condición corporal, y esto es lo que buscamos en yeguas también en gestación. Nunca los extremos, ya vamos a ver por qué. Entonces, el ejercicio es un mito, siempre digamos que se recibe esa consulta cuando las yeguas están preñadas, qué debemos hacer, se deben ejercitar, no se deben ejercitar, si son yeguas de competencia, entonces debemos frenar esa vida competitiva. Entonces, el ejercicio es recomendado, pero se recomienda un ejercicio moderado. El ejercicio moderado se puede realizar de 2 maneras. Una, que es la primera opción, que es en libertad. Simplemente esa yegua gestante se puede disponer en un lugar, ojalá que sea vigilado, una manga, un potrero pequeño, y ella va a escoger qué ejercicio va a hacer, cuánto se va a mover, si va a correr, si va a trotar en ese espacio. O lo otro es un ejercicio guiado a través de la monta, es decir, un montador, y lo que se busca es que no sea un ejercicio extenuante, simplemente que sea un ejercicio de calentamiento, de una actividad física moderada. ¿Hasta qué momento es recomendable?
este ejercicio moderado es recomendable hasta el quinto o sexto mes de preñez. Yeguas que están acostumbradas porque tienen una vida activa o porque tienen una vida competitiva, lo van a tolerar sin ningún problema. Lo importante es que sea hasta el quinto o sexto mes. Ya los autores, digamos, expresan que más de ese tiempo, pues puede aumentar las probabilidades de aborto, sobre todo si se mezcla ese ejercicio extenuante con el estrés del transporte, del viaje, y si estamos hablando de animales que están destinados a la recreación o la cabalgata, pues pero los recorridos de las cabalgatas pueden ser fácilmente de 4, 5, hasta 6 horas, entonces no debemos someter esas yeguas preñadas a ese tipo de ejercicio tan extenuante. ¿Por qué se recomienda el ejercicio moderado? Entonces eso tiene ciertos beneficios, principales que mejora la circulación sanguínea. Al mejorar esa circulación, entonces va a brindar nutrientes al potro, también va a ayudar a eliminar esos desechos y va a ayudar a reducir la retención de líquidos. Muchas veces, algunas yeguas, cuando están preñadas y no realizan ningún tipo de ejercicio, sino que están encerradas en una pesebrera y toda la gestación están quietas, tienden a hacer edemas. Entonces, el ejercicio ayuda a reducir esa retención de líquidos. Y lo más importante es que mantiene la condición corporal. Entonces, ayuda a mantener esas fibras musculares y evita que se acumule de más tejido graso. Siempre teniendo en cuenta que el ejercicio excesivo va a aumentar el riesgo de aborto. Esta es una cita interesante que se rescata del Hospital Veterinario de Sierra Madrid, en el cual nos indican que un buen plan de alimentación de la yegua es el inicio para obtener el éxito en el criadero, ya que permitirá tener potros sanos y fuertes al nacimiento que darán lugar a adultos de gran calidad y, por qué no, a futuros campeones en las distintas disciplinas. Entonces nosotros vemos que cuando nosotros tenemos un criadero, cuando se hacen cruces, cuando buscamos un buen ejemplar, hay dos condiciones. La primera es la genética y la segunda es el ambiente. Para que eso funcione, para que tengamos animales en una buena condición, tiene que tener un buen soporte genético, es lo que se busca cuando se hace una inversión, cuando se compra un salto, cuando se hace un cruce. Pero hay cosas que nosotros podemos controlar que están en el ambiente. Y la base de todo eso siempre va a ser la nutrición. Entonces hay tres pilares que nunca deben faltar. A mí me gusta llamarlo como libertades en los equinos, que es la alimentación permanente. Ellos siempre deben tener disponibilidad de forraje verde, ojalá, si por las condiciones, porque muchas veces el clima también, muchas veces la infraestructura no se puede tener forraje verde a disposición. Entonces buscar heno, bueno, otras alternativas de fuente forrajera que permitan que el animal se esté expresando libremente siempre en el tema de la alimentación. El segundo es la disponibilidad permanente de agua fresca, limpia, todos los días revisar bebederos, que no estén sucios, que no esté con moho, que el agua revisar, ¿por qué no? Periódicamente hacer análisis de agua, cómo está esa composición del agua, porque debe ser permanente y a voluntad. Y lo otro es la suplementación de sales minerales, también debería ser a voluntad, siempre, siempre no privar a los animales de sales mineralizadas, balanceadas y que sean desarrolladas obviamente específicamente para equinos. Bueno, entonces dentro de la nutrición nosotros encontramos que se debe monitorear la condición corporal y los cambios de la dieta se deben realizar dependiendo de la etapa de la gestación. ¿Qué queremos decir nosotros con esto? Que a través de ese periodo de la gestación, la yegua siempre tiene que estarse monitoreando para realizar cambios en la alimentación. No siempre va a ser igual porque hay diferentes fases. Entonces eso nosotros lo vamos definiendo con la condición corporal. Como les había comentado ahorita, uno siempre debe evitar los extremos, siempre debemos buscar una condición corporal moderada, porque pueden pasar dos cosas, que la condición corporal sea pobre, y esto va a tener unas repercusiones y directamente sobre el potro, pueden ser, por ejemplo, un mayor tiempo de gestación. Recordemos que el momento del parto lo indica el potro. El parto se da por un proceso de estrés fetal, donde él simplemente por espacio, por tamaño, ya buscan hacer, pero si nosotros vamos a tener una yegua con pobre condición corporal, muy probablemente vamos a tener anormalidades en el desarrollo del potro y una cría de bajo peso, es decir, una cría pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez ese estrés fetal se va a demorar por el tamaño, puede demorarse algunos días el nacer. Entonces esa es una de las principales
consecuencias de una condición corporal pobre. Cuando hablamos de anormalidades de desarrollo también podemos hablar de potros inmaduros y crías de bajo peso. Hablamos simplemente con crías que les está faltando talla, por así decirlo. Y una condición corporal excesiva, entonces como consecuencia vamos a tener animales obesos, que es la principal entrada o la puerta a enfermedades metabólicas, que casi siempre van a tener como resultado consecuencias laminitis. Y una yegua con una condición corporal alta o sobreacondicionado, animales obesos, muy probablemente va a tener un parto distóxico. ¿Por qué? Porque simplemente ese canal pélvico no va a tener el espacio suficiente para que el potro nazca. Entonces hay que tener en cuenta que la gordura no es salud, la gordura no es igual a tener un caballo sano. Siempre buscar el término medio en cuanto a esta condición corporal. Bueno, la yegua necesita, como les estaba diciendo ahorita, la yegua pues va a pasar por varias etapas en el proceso de la preñez y se debe preparar. Esto que les subrayo acá, que está encasillado en el cuadro, es muy común que pase, pero hay que tener en cuenta que es un error y esto es lo que nos encontramos muchas veces en campo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que normalmente uno encuentra? Cuando el veterinario, cuando el zootecnista, la persona que está haciendo ese seguimiento reproductivo diagnostica la yegua como preñada, muchas veces en nuestra mente está, listo, la yegua está preñada, hay que empezar a darle suplementos, hay que empezar a darle mucha proteína, hay que empezar a darle mucha energía porque ya está gestando. No sé por qué también hay en algunas regiones la creencia que suministrar minerales en la gestación produce abortos. Entonces muchas veces cuando vamos a hacer una consulta, un seguimiento, no se le está suministrando minerales a la yegua preñada. Y también muchas veces pasa que cuando esa yegua ya crió, se nos olvida que es la fábrica, que es la fuente del alimento del potro. Y entonces volvemos a cambiar la alimentación. Ya no le damos una suplementación de yegua, sino que volvemos a una suplementación normal y olvidamos que ella tiene que tener muchas más necesidades y requerimientos para poder producir la leche necesaria para ese potro. Entonces, ¿qué vamos a tener como consecuencia en muchos casos? Yeguas gestantes que están obesas y yeguas lactantes que están en una muy pobre condición corporal. Entonces, esta tablita es para que entendamos eso. Esta tablita simplemente son los requerimientos diarios de la yegua en cuanto a nutrientes, como cuáles, como la proteína, la energía digestible, algunos macrominerales como el calcio y el fósforo, vitamina A, sin nombrar otros microminerales que también tienen que ir aumentando a medida que se va desarrollando este proceso reproductivo. Entonces vemos que una gestación temprana, por ejemplo, los niveles de calcio, los requerimientos diarios están en 20 gramos al día. Una gestación tardía, que es ya después del segundo, tercer tercio de gestación, van aumentando esos niveles de calcio y se pueden llegar incluso a triplicar en una yegua lactante. Entonces hay que tener muy en cuenta la suplementación de minerales en el proceso de la preñez. Como recomendaciones, porque muchas veces a uno le dicen, bueno, ¿y cuánto deben ser la disponibilidad o cuánto debe ser la dosificación? En el caso de las sales mineralizadas de biosales, nosotros hablamos de una suplementación entre unos 60 a 80 gramos al día. Tenemos que tener en cuenta que esto debe ser a voluntad, pero muchas veces esas yeguas no están siendo suplementadas, entonces el error es darle a voluntad lo que se coma de un día para otro. Ahí es donde está el error. Entonces, ¿qué debemos ir haciendo? Suministrándoles gradualmente hasta llegar a una dosis de 60 a 80 gramos diarios y estar observando siempre cómo va a ser, digamos, el consumo de la yegua. Ya después se les puede dejar yendo a voluntad. Lo que hay que evitar es darles cambios bruscos. Con los caballos nunca se pueden hacer cambios bruscos ni en planes de alimentación y tampoco, pues, en este caso, el tema del suministro de las sales mineralizadas. Entonces, esa es como la regla, 60, 80 gramos al día. En esta esquemita, en esta tabla, esto simplemente es para que entendamos cómo se debe ir preparando la yegua al momento del parto, sin caer en el error que les estaba comentando ahorita, de pronto de sobreacondicionar yeguas preñadas o que tengamos como consecuencia yeguas muy delgadas en el proceso de la lactancia. Entonces, en esta tabla, que simplemente es una línea de tiempo, nosotros vamos a ver desde el mes 0 hasta el mes 11
que es el tiempo, el periodo que dura la preñez de la yegua, o 12 si es preñada de burro, pero normalmente vemos que entre el mes 0 y al mes séptimo aproximadamente el crecimiento fetal, esta curva que ustedes ven acá es el crecimiento del feto, va a ser mínimo. Acá no va a haber un gran crecimiento fetal, acá va a haber un desarrollo, sí, de algunas estructuras pues embrionarias, pero crecimiento como tal es mínimo. Nosotros el crecimiento fetal lo vamos a empezar a ver en el mes 8 aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que este va a ser el tiempo en el que nosotros debemos tomar medidas para preparar esa yegua. Es decir, la alimentación de la yegua en cuanto a suplementación, hasta el mes octavo va a ser igual que una yegua que está vacía. Buena fuente forrajera, buena disponibilidad de agua, un concentrado de mantenimiento o según como sea sus características competitivas y la oferta de minerales. Pero después del mes 8, que es cuando nosotros vemos el crecimiento importante fetal, ahí es donde debemos empezar a suplementar con un concentrado desarrollado para yeguas que estén en gestación. Este es el mismo concentrado que le vamos a seguir dando a las yeguas durante la lactancia. Es decir, a partir de este mes vamos a dar una suplementación para yeguas. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa yegua esté lactando. Esto nosotros le llamamos una preparación, o en algunos artículos se encuentra como el steaming up, que es la preparación de la yegua. Consumo de forraje, esto es muy importante. Muchas veces nosotros no medimos cuánto le estamos dando de forraje a la yegua. Entonces, simplemente cuando nos cuestionamos esto, la respuesta va a ser, ¿se le está dando bueno o se le está dando mucho, se le está dando poco, pero no se mide? Entonces hay que tener en cuenta que los últimos estudios hablan que los requerimientos de forraje o de consumo de la yegua al día pueden ser hasta el 1.5 o 1.8% de su peso. Pero como mínimo hablamos de un 1% de su peso en materia seca. Es decir, 1 kilo por cada 100 kilogramos de peso vivo en materia seca. Bueno, entonces ya empezamos acá a hablar de qué es la materia seca. Tenemos que tener en cuenta que el pasto tiene una porción de materia seca y una porción de humedad, igual que el heno, si es que estamos alimentando a nuestros caballos con el heno. Entonces, en la práctica, un caballo de 400 kilos, si estamos hablando con el consumo mínimo que es del 1%, se debe comer mínimo 4 kilos de materia seca de pasto. Como el pasto puede tener, dependiendo del pasto, del tipo de pasto, pero en promedio debe tener un 15% de materia seca. Eso quiere decir que de pasto verde, un ejemplar equino de 400 kilos se debe estar comiendo 40 kilos. Si se está alimentando con heno, teniendo en cuenta que la materia seca, la contenido de materia seca del heno es del 90%, se debería estar consumiendo media paca. Por lo general, una paca de heno debe estar pesando 14 kilogramos. Quiere decir que se le debería estar suministrando 7 kilogramos de heno al día. Eso en cuanto a forraje. Y en cuanto a suplementación de concentrado, teniendo en cuenta lo que les había hablado antes, teniendo en cuenta el periodo de preparación de la yegua, cuando ya sea el tiempo de suministrarle el concentrado para yeguas, entonces estamos hablando que se les debería suministrar de 1 a 1.5 kilogramos por cada 100 kilos de peso. En realidad, la dosificación de concentrado siempre va a ser la misma para todas las referencias y para todos los equinos, que debe ser 1 kilo por cada 100 kilos. Pero como este es un estadio fisiológico particular, la yegua gestante es la única que cambia. Le podemos suministrar hasta 1.5 kilogramos por cada 100 kilos de peso. Como para hacer un resumen de esa parte nutricional que es bien importante, hay que tener en cuenta el manejo, algunas reglas de oro. Volvemos a repetir, el forraje siempre a voluntad. El forraje primero se debe dar que el alimento concentrado, siempre. En concentrado no dar más de 2 kilogramos por ración. Tenemos que tener en cuenta que los caballos tienen un estómago pequeño, que tienen que hacer un proceso de digestión diferente en el concentrado que en el pasto. Entonces, nunca dar más de 2 kilogramos por ración y no dar más del 1% de peso vivo al día. Caso particular en las yeguas, de 1 a 1.5. Respetar los horarios. Los caballos son animales que se adaptan muy bien a la rutina, a los hábitos. Entonces, en lo posible, respetarles siempre los horarios que ellos se acostumbran.
repartir las raciones, mientras más raciones mejor, como mínimo, pues porque no hay disponibilidad del cuidador, del trabajador que se encarga de la alimentación, como mínimo la suplementación de esos animales se debe dividir en 2 raciones al día, pero cuantas más es mejor. La desparasitación, este es un tema que es constante consulta en campo. Hay muchas veces temores de desparasitar la yegua gestante, pues por miedo al aborto, pero realmente es seguir las instrucciones del médico veterinario y conocer que hay diferentes opciones. Siempre, vuelvo y lo digo, siempre de la mano con el médico veterinario, siempre tener el hábito, así sea un desparasitante, un medicamento, pero siempre leer las instrucciones que ofrece cada laboratorio. Fechas de vencimiento, por ejemplo, es algo muy importante. Pero acá les quería dejar algunos principios activos que son considerados como seguros, como lo son el pamato de pirantel, el fenbendazol y la ivermectina. La ivermectina única y exclusivamente de uso oral, desarrollada para equinos, porque muchas veces en producciones equinas también encontramos que tienen actividades ganaderas. Entonces simplemente van, miran el botiquín o la bodega donde están los medicamentos y se comete el error de aplicar la ivermectina de ganado a los caballos. No está recomendada, no hay otra vía de suministración de la ivermectina para los caballos que no sea la oral. En tema inyectado generan una reacción bastante fuerte. Entonces, tener en cuenta que hay productos que se desarrollaron para los equinos, como la ivermectina. Acá, por ejemplo, les puse una tabla de control, una tabla de seguridad, una hoja de seguridad de un producto comercial, donde dice que puede ser utilizado en equinos de cualquier edad, incluyendo yeguas preñadas y caballos reproductores sin presentar efectos adversos. Entonces, hay que tener en cuenta que de pronto por el temor a no producir un aborto, estamos omitiendo planes de sanidad de los equinos que también son muy importantes. Entonces, hay productos seguros que se han desarrollado con unas concentraciones seguras para cada especie. Inclusive en literatura recomiendan hacer desparasitación por lo menos 2 semanas antes del parto, ya que hay algunos parásitos como los estrongiloides que se ubican en las glándulas mamarias y después pueden infestar a los potros. Otros de 14 días de nacido que ya tienen infestación de este tipo de parásitos. ¿Por qué? Porque había una concentración en glándula mamaria en las yeguas. Entonces se recomienda, algunos autores hablan de 2 semanas antes del parto, de lo que estemos proyectando o de lo que estemos esperando ese momento del parto, donde se pueden desparasitar para evitar esa carga parasitaria que sea transmitida a los potros. La vacunación es otro tema importante. También muchas veces existe el temor de vacunar y que se pueda producir un aborto. Entonces, en este caso específico, por ejemplo, para los títulos de influenza tétano, hay una comercial que en Colombia la que se utiliza es la Aquilis frecuenza. También les dejo una hoja de seguridad donde dice que se puede utilizar durante la gestación y la lactancia. Que hay que tener en cuenta con esta vacunación los laboratorios recomiendan hacerla 2 meses antes del parto. Tener en cuenta que esos potros que nazcan de esa yegua que ya ha sido vacunada no se pueden volver a vacunar hasta los 6 meses de vida. Antes no se debería hacer la vacunación porque ellos ya van a tener esos títulos que le van a transferir la madre, por así decirlo. La yegua le va a transmitir esa inmunidad. Entonces, esa es la única indicación. Y que es un punto que a veces es muy olvidado, es muy básico, pero es de suma importancia, que es el cuidado de los cascos y el tema de la odontología o cuidar esa dentadura. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que por el tipo de crecimiento que presentan la dentadura de los equinos, debemos hacerle un proceso de odontología como mínimo una vez al año. Eso es periódico, anual. Entonces es importante realizar la odontología antes de la preñez para evitar acumular periodos o lesiones durante la gestación. Digamos que esto es importante tenerlo en cuenta porque si nosotros no le hacemos, si nosotros descuidamos ese tema, preñamos una yegua y resulta que tenemos una yegua ya de 5, 6, 7 meses preñada y está presentando úlceras en la cavidad oral, producto pues del roce con aristas, con picos, con crecimiento de los molares, vamos a tener que mejorar eso y lo más probable es que vamos a tener que someter a esa yegua que está en gestación a un proceso de odontología.
Eso lo podemos evitar. ¿Cómo se evita? Si tenemos un protocolo, si sabemos que vamos a preñar esa yegua, entonces antes hagámosle el proceso de odontología para que durante todo ese periodo de gestación ella tenga, digamos, esté protegida de esa odontología y no vayamos a presentar alteraciones y no tengamos que interrumpir el parto con procedimientos que son simples, pero de alguna u otra manera se deberían someter a una relajación, a una sedación. Entonces, pues queremos evitar eso cuando la yegua esté en pleno periodo de gestación. Y lo otro muy importante es el tema de los cascos. Entonces, siempre tenemos que identificar, tener en cuenta yeguas que han tenido un historial de enfermedades del casco, como la laminitis. Esto con el fin de tener mayor cuidado de ejemplares susceptibles. ¿Cómo nosotros tenemos entonces ese cuidado de los animales susceptibles? Tenemos que tener siempre la consulta de un podólogo, del veterinario o del herrero que mantenga ese casco sano. Si es una yegua que ha tenido historial de enfermedades del casco, entonces con mayor razón vamos a tener que tener un casco seco, un casco sano, una cama alta y acolchada, porque tenemos que tener en cuenta que mientras más avance ese proceso de la gestación, los cascos van a tener que soportar más peso. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para evitar pues complicaciones. Bueno, eso en cuanto a la yegua. En cuanto al manejo del neonato, entonces tenemos que tener en cuenta que en un potro recién nacido se deben tener en cuenta algunos aspectos, algunos criterios. Es difícil, pues no es lo más común que presenciemos el parto de una yegua. Las yeguas por su comportamiento siempre van a buscar espacios donde se sientan tranquilas, donde se sientan cómodas, y esto muchas veces lo hacen durante la noche. Pero si nosotros tenemos un manejo integral del criadero, sabemos que tenemos una yegua preñada, entonces lo más aconsejable es que tengamos un espacio disponible donde podamos monitorearla, cerca a la casa del cuidador, un corral cercano o una pesebrera donde podamos en cualquier momento estarla vigilando. Inclusive hay instalaciones equinas donde ya se cuentan pues con el monitoreo de cámaras. Entonces, si tenemos la posibilidad de observar este proceso del parto y este nuevo neonato, entonces tenemos que analizar la capacidad para ponerse y mantenerse de pie de ese potro, la capacidad para mamar y la correcta deglución, la condición corporal, aplomos correctos de las extremidades, vigor, características de la respiración y cuidado del cordón umbilical. Estos son como los pasos que nosotros tenemos que tener en cuenta con este neonato. Entonces, inmediatamente después del nacimiento del potro se deben evaluar los siguientes aspectos. Respiración y limpieza de los hollares. Vemos que ellos muchas veces nacen contaminados con un poquito de fluido todavía en las vías respiratorias, entonces es importante limpiarlos. Tener en cuenta en el tema del monitoreo que de 30 segundos después del parto se deben iniciar movimientos respiratorios, ya el potro pasa a una respiración pulmonar y el promedio, lo que se debe hablar es que sean de 60 a 70 respiraciones por minuto. Como ya pasa, este neonato ya pasa a tener una respiración pulmonar, hay cambios de coloración en las membranas mucosas, ya empiezan a ser rosadas pasado un minuto. Ellas primero tienen una coloración un poquito más azulosa, entonces ya pasa a ser algo más rosado. ¿Cómo lo hablamos nosotros? En las mucosas de la cavidad oral, en las encías específicamente. Y hay que tener en cuenta el tiempo del llenado capilar. El tiempo del llenado capilar se evalúa simplemente haciéndole presión a estas estructuras, a estas membranas mucosas, específicamente en la encía, y pasados 2 segundos tiene que volver a haber irrigación. ¿Qué nos va a definir nosotros este tiempo de llenado capilar? Simplemente la hidratación de ese potro, de ese neonato. En esta foto pues vemos un potro que no es recién nacido, esto es un potro de aproximadamente 7 días de vida, pero ahí podemos ver como el esquema. La frecuencia cardíaca siempre va a ser más elevada que la de un caballo adulto. La frecuencia cardíaca puede llegar hasta 120 latidos por minuto. Es importante tenerla en cuenta. La postura external, esto ya es lo que nos va a ir definiendo la adaptación del potro al medio. Acá ya podemos ver nosotros el vigor y qué tan adaptado nace ese potro al medio o qué tanto se va a ir adaptando. Entonces esta se da a los 2 minutos de nacido y el reflejo de succión se da a los 5 minutos. Esto es muy importante. El reflejo de succión, ¿cómo lo evaluamos? Simplemente se introduce el dedo pulgar en la cavidad oral, en la boca, y el potro va a tener reflejos con la lengua de succión y de deglución. Esto lo hacen por instinto, por reflejo.
Pasado el parto, pasada una hora del parto, este potro debe estar poniéndose de pie en una hora, o por lo menos ya estar haciendo intentos de ponerse de pie, y máximo 2 horas después del parto, este potro ya debe estar alimentándose. Tenemos que tener en cuenta que el primer alimento de vida de ese potro va a ser el calostro. El calostro es ese componente de la leche materna que va a ser rico en inmunoglobulinas, es decir, en defensas, que son las que van a proteger a ese potro de agentes infecciosos, por lo menos hasta que él empiece a desarrollar su sistema inmune. Entonces esto es muy importante, tenemos que tener en cuenta que el tracto digestivo del potro va a estar en capacidad de asimilar o de absorber ese calostro máximo 24 horas después del parto. Y cuando él empieza a consumir ese calostro, debería consumirse aproximadamente entre 1.5 y 2 litros de calostro, que sería lo ideal. Otra cosa que debemos siempre evaluar es el instinto maternal, sobre todo en yeguas primerizas o en algunas especies de quinos, como son las ponis. Algunas veces tienen problemas en el parto o problemas de adaptación a esa cría. No son las que tengan el instinto maternal más desarrollado. Entonces hay que evaluarlo, hay que tener siempre control de eso y evaluarlo, porque dado el caso en que haya un rechazo de la madre a esa cría, lo mejor es separarlos, no poner en riesgo esa cría a una patada, a un pisón, o simplemente a que esa madre no le dé alimento, no la quiera alimentar. Entonces que tengamos un potro, pues en consecuencia va a estar deshidratado, va a estar desnutrido y puede producir muerte. Entonces es muy importante observar la relación entre la madre y la cría. Ahí tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Qué tan recomendable es la manipulación del potro por parte del propietario o del palafrenero por impregnar olores ajenos al potro? Bueno, digamos que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Antes, o sea, es difícil que se genere un rechazo por olores particulares del cuidador. Hay que tener en cuenta es el comportamiento de la yegua. Entonces, si de pronto hay un rechazo posterior a la manipulación, hay algunas técnicas muy comunes, muy empíricas, por así decirlas, pero funcionan, que es impregnar a ese potro de los olores de la madre. Hay veces lo hacen con la misma orina, muchas veces con la misma leche, y ellos reconocen, esos son digamos que son como sus marcas naturales y lo reconocen. Pero siempre tiene que haber una intervención del cuidador porque debemos evaluar ese potro. Como mínimo tenemos que hacer una curación de ombligo, como mínimo tenemos que ayudarle a que mame. Entonces es como no invadir de pronto mucho ese espacio natural de la madre y la cría, pero tampoco al punto de no tocarlo para nada. Simplemente hay que tener eso sí, cuidado, porque muchas veces hay reacciones ajenas a la yegua, agresivas, entonces hay que tener eso en cuenta. Pero digamos que no llegar a ese extremo de no tocar el potro o no revisarlo, porque eso se debe hacer, es lo normal. Vuelvo y le repito, si de pronto hay algún rechazo, que la madre esté después, posterior al contacto, que lo esté rechazando, lo que podemos es recurrir a esos métodos de marcarlo con sus olores naturales. Ok, gracias. Y lo último, días anteriores al parir, ¿es recomendable quitar los herrajes o no? Eso digamos que lo define el mismo balance que tenga el casco. O sea, si han pasado mucho tiempo de no errar y hay estructuras que ya necesiten, pues digamos hay que hacerle una corrección a los cascos, eso se debe hacer. No tiene ningún problema, o sea, eso no va a interferir en nada. Lo que sí hay que tener en cuenta es que de pronto esos cascos no vayan esas cerraduras no vayan a lastimar al potro. Entonces eso sí hay que tenerlo en cuenta, pero eso no lo va a dar es el comportamiento de la yegua. Si es de pronto un poquito agresiva, un poquito nerviosa, sí es recomendable extraerle pues el herraje. De todas maneras, ella no va a tener una vida competitiva en ese momento, va a tener una cama, que es lo recomendable, una cama acolchada, entonces esos cascos como mínimo deberían estar secos. Bueno,
Sigamos. Adicional a eso, lo que les decía yo, la curación del ombligo. Entonces, esto se debe hacer. Hay que tener, obviamente, todas las medidas necesarias de seguridad, tanto para el veterinario, para el cuidador o para la persona que debe realizar el procedimiento, como para la yegua o para el potro, porque muchas veces pueden haber reacciones de nervios, reacciones de protección de la madre. Entonces, debemos siempre tener el cuidado pues, al realizar estos procedimientos. ¿Cómo se debe realizar la curación del ombligo? Entonces se debe realizar con una solución yodada o con una solución de clorhexidina 2 o 3 veces al día durante 5 días o hasta que ese ombligo esté totalmente seco. Evaluar siempre que no haya inflamación, que no haya moscas. Muchas veces alrededor de ese ombligo, alrededor de esa herida, se pueden utilizar algunos repelentes de moscas, dependiendo pues del clima donde se encuentren. Climas calientes siempre hay mucha presencia de mosca, entonces tener eso en cuenta. En cuanto a los aspectos prácticos de la alimentación y la nutrición del potro, acá hay un tema muy interesante que es saber cómo es el desarrollo de ese potro desde el nacimiento. Entonces tenemos en cuenta, la literatura nos dice que el potro pesa alrededor de 9 a 10% de su peso maduro al nacer. Es decir, ese potro tiene el 10% de lo que va a ser cuando sea grande. A los 30 días puede doblar su peso al nacer. Puede alcanzar casi la mitad de su peso adulto al llegar a los 6 meses y un 65% al llegar a los 12 meses de edad. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que ese potro va a alcanzar más de la mitad de su talla a los 12 meses, es decir, al año de vida. Esto porque es importante tenerlo en cuenta. Esto hay que tenerlo en cuenta porque el momento en el que nosotros debemos generarle al potro todas las condiciones nutricionales de desarrollo es en el primer año de vida. Ahí es donde realmente nosotros vamos a definir esa talla de ese potro, expresando obviamente su condición genética, su base genética. Porque es importante mencionar esto. Muchas veces a uno le realizan la consulta que el potro se está quedando pequeño, que está por debajo de la tabla, pero que ya tiene 25, 26, 27 meses. Entonces tenemos que tener en cuenta que para qué esperar tanto tiempo para suplementarle si a los 12 meses de vida ya sabemos que ellos van a alcanzar más de la mitad de su talla. Que de los 12 meses en adelante hasta los 36, 40 meses él va a seguir creciendo, sí, él va a seguir creciendo, pero la tasa de crecimiento no va a ser igual. Hay que aprovechar esos 12 meses de vida, esos primeros 12 meses de vida. Consumo de alimento del potro al día, esta es otra de las preguntas. En general se consumen del 20 al 30% de su peso corporal en leche al día, teniendo en cuenta que a medida que él va creciendo, pues va a ir consumiendo menos leche y va a ir buscando de su fuente de alimentación externa, de pasto, de suplementación de concentrado. Entonces, como por tener el ejemplo, un potro de 45 kilogramos de peso se podría estar tomando entre 9 y 10 litros de leche al día. Y esta tabla nos indica los componentes de la leche de la yegua a medida que pasa el tiempo. Entonces vemos una casilla donde nos indica al momento del parto cómo está esa leche en sólidos totales, en proteína cruda, en lípidos, en lactosa, que esto nos lo va a definir mucho el hecho de que sea una leche calostra, o sea, esto va a ser con mucho contenido de sólidos, repitiendo, o sea, dejando la aclaración nuevamente que esa leche calostra es la que nos va a proteger, la que le va a dar inmunidad al potro mientras él va desarrollando ese sistema inmune. Y vemos cómo a medida que pasa el tiempo, pues van descendiendo esas concentraciones de nutrientes sin ser malos. Es decir, la leche de esa yegua hasta los 4 meses todavía va a ser una fuente riquísima de nutrientes y es la que va a nutrir ese potro. Entonces hay que tener muy en cuenta el tema de la alimentación de la yegua para que tengamos una buena alimentación del potro. Esto hasta los 4 meses de edad. De ahí en adelante vamos a encontrar, si nosotros seguimos haciendo estos análisis a través del tiempo, que a los 5 o 6 meses esa calidad de la leche va a ir bajando, va a ir disminuyéndose. Entonces ahí es el momento oportuno para nosotros hacer un destete temprano. Hay producciones equinas donde se realiza un destete hasta los 10 meses de edad de ese potro, pero si queremos hacer un destete temprano a partir de los 5 o 6 meses es válido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros en realizar un predestete? Ese predestete es simplemente ofrecerle al potro las condiciones para que se desarrolle, para que
ese tubo digestivo esté desarrollado o adaptado al medio. Entonces, desde el día 10 de nacido, nosotros podemos empezar a hacerle oferta de concentrado para potros a ese potro. Por ejemplo, en el tema de briopotros y concentrado, nosotros incorporamos dentro de la formulación los probióticos. Nos van a ayudar a promover el desarrollo de los cilios y las vellosidades intestinales. Acá en esta imagen nosotros vemos simplemente un corte histológico de intestino delgado, donde vemos unas vellosidades. Estas vellosidades que les estoy señalando con el mouse, entre más largas, entre más parejas y homogéneas sean, quiere decir que son más, que están sanas o que están desarrolladas. Estas van a ser nuestra primer barrera de protección frente a los agentes patógenos que normalmente habitan en el tubo digestivo y también son las que se van a encargar de la absorción de nutrientes. Entonces, si nosotros realizamos una oferta de concentrado antes de hacer ese destete, vamos a promover el crecimiento y el desarrollo de esos cilios y esas vellosidades, y eso nos va a garantizar que el potro esté más adaptado al medio. Hay que tener en cuenta también dentro de la formulación algunos aminoácidos críticos, son esenciales, que son los que nos van a definir lo que es la alzada y el score muscular. En este caso, la lisina y la treonina son aminoácidos críticos, juntos son los que nos van a definir la alzada y el score muscular. Estos también dentro de la formulación del briopotro los encontramos en altos niveles, porque la condición corporal es la que nos va a ir definiendo o va a ser nuestra guía para el desarrollo de ese potro. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de potros, nosotros nunca buscamos un sobreacondicionamiento en cuanto a condición corporal estamos hablando. Los potros deben tener una condición corporal relativamente baja, estando dentro de lo moderado, es decir, de 4, donde nosotros no veamos pues sus estructuras óseas, pero que sí las al tacto, al palparlas se sientan. ¿Por qué nosotros no buscamos un potro gordo? Porque lo que nosotros buscamos es talla y alzada. Entonces, un sobrepeso a una edad temprana, es decir, a un potro, va a producir un impacto en las estructuras anatómicas, en las articulaciones y ligamentos que apenas están en desarrollo. Entonces, el cuerpo de ellos no va a estar preparado para soportar un peso extra. Esto es importante, que son los retos de campo. Entonces, nosotros, digamos que dentro de la propuesta de la presentación hemos hablado de lo que normalmente debería ser y cómo normalmente deberíamos ir vigilando, ir adaptando, ir preparando esa yegua y ese potro a lo normal. Pero hay retos de campo. Hay algunas particularidades que pueden suceder y que a menudo es común, como son un rechazo de la madre al potro, una poca producción de leche, simplemente es una yegua que genéticamente no produce leche o es primeriza y la producción de leche no es la esperada. Otros huérfanos, por X o Y motivo, puede haber muerte de la madre o simplemente el rechazo de la madre fue tal que hubo que separar ese potro de esa madre, o cuando hay fallas en la transferencia de la inmunidad, simplemente porque no hubo una buena disposición de ese calostro en las primeras horas de vida de ese potro. Entonces, nosotros deberíamos prepararnos siempre en las producciones equinas donde se realicen actividades de reproducción y aprovechar los partos de las yeguas para ese calostro que queda excedente, congelarlo. Esto se puede congelar. Acá vemos algo muy práctico, simplemente en botellas, obviamente limpias, pero ¿qué se debe realizar? Un ordeño de esas yeguas, de ese calostro, y se pueden congelar. No tiene ningún procedimiento especial, simplemente se debe vigilar pues que el refrigerador esté bien, por lo menos a -5 grados. Y tenemos que tener en cuenta que esta leche, que este calostro se puede almacenar congelado y según los estudios se puede tener hasta 1 año sin perder ninguno de los componentes y sin presentar disminución en las concentraciones de inmunoglobulinas. Inclusive hay un artículo donde se estudió un calostro que ya llevaba 15 años congelado y las concentraciones o la disminución de esas inmunoglobulinas no fueron significativos. Esto es algo muy útil, algo tenerlo en cuenta, que es prepararnos. Siempre nosotros debemos manejar o tener un manejo preventivo y una medicina preventiva más que curativa. Entonces, tener esto en una producción equina
puede significar la vida de un potro, si se presentan algunas de estas particularidades. No tenemos, un ejemplo, no tenemos las reservas de calostro. ¿Qué podemos hacer? Otras de las opciones. Entonces, en este caso, una yegua nodriza es difícil conseguir, pues, o que haya la casualidad que otra yegua haya criado al mismo tiempo, pero es una opción conseguir una yegua nodriza que sea quien nos dé la alimentación de ese potro. Acá, por ejemplo, en esta imagen se ve una yegua con 2 crías y vemos el estado corporal de esa yegua, que es perfecto, y de esas crías, un gran estado corporal. Las yeguas tienen, si les damos una buena suplementación, una buena alimentación, tienen todas las capacidades para levantar hasta 2 potros. O en el último de los casos, en el peor de los casos, donde no haya calostro, ni haya una yegua nodriza, posterior pues ya a lo que debería ser la alimentación diaria, se puede recurrir a lactoreemplazadores. En temas comerciales, pues en el mercado se consiguen especializados para potros y simplemente se les da tetero, teniendo pues mucho cuidado de no ir a una broncoaspiración. Muchas veces se les acostumbra a que ellos tomen, pues les enseña que tomen directamente de un balde. Muchas veces hay que tener en cuenta que esa suplementación con lactoreemplazadores puede generar alteraciones como diarreas. Entonces, si vamos a suplementarles, lo que recomiendan algunas casas comerciales es darles la mitad de la dosis inicialmente, por unos 2-3 días, y ya después darle la dosis recomendada. Y acá les quiero enseñar, digamos, los concentrados específicos, tanto para yeguas como para potros. Estos han sido desarrollados teniendo en cuenta todo lo que les he hablado anteriormente. Por ejemplo, el brío yeguas y el brío potros, ambos tienen dentro de su formulación incorporación de probióticos, que son esos microorganismos que van a colonizar todo el tracto digestivo, van a ayudar a madurar esas microvellosidades intestinales, a fortalecer el sistema inmune. Fuera de eso, van enriquecidos con los aminoácidos críticos, en este caso, por ejemplo, el de los potros con la treonina y la lisina, que son los que nos van a definir el score muscular y la alzada. Y también van incorporados dentro de la formulación, se incorpora aroma banano, lo cual los hace muy llamativos, mejora la palatabilidad del concentrado. Nuestra línea completa, y esto como alternativas de la suplementación. En el caso de que los potros o las yeguas no puedan adquirir, no se les pueda dar un concentrado que tenga el tema de los probióticos, los aminoácidos, los minerales, hay suplementos que nos van a ayudar a darles esos requerimientos que ellos normalmente necesitan. Ahorita, por ejemplo, para nadie es un secreto, y eso no es ajeno a la situación que estamos viviendo del COVID. Entonces, la alimentación de los equinos se ve alterada, porque muchas veces simplemente le estamos dando una alimentación de mantenimiento, porque los animales no están en actividad física, no hay competencias. Entonces, si le estamos dando una alimentación de mantenimiento o un concentrado que no tenga los componentes que les estaba hablando yo ahorita del brío yeguas y del brío potros, tenemos opciones como el brío increase, que es un suplemento, eso es un nutracéutico que va enriquecido con vitaminas, probióticos y minerales. Esto le podemos dar a los potros antes del destete o a las yeguas en el último tercio de la gestación. Y también contamos con otros como la quinolisina, que simplemente es lisina pura, es una lisina de alta concentración, 98% de lisina. Entonces podríamos nosotros suplementarle a ese concentrado esta lisina para que podamos tener potros con talla y alzada. Bueno, hasta ahí la presentación. No sé si tienen alguna duda, no sé, por ahí en el chat no veo si alguien me puede ayudar con las preguntas. Yo tengo ya como organizadas las preguntas, porque las hicieron en privado, entonces te las tengo organizadas. Voy a empezar en orden. Hay algunas cositas que ya dijiste, pero es muy bueno recordarle a nuestros
participantes y otras para que resuelvas. Entonces, la primera es, ¿qué suplementación y en qué cantidad es recomendada para gestación y lactancia? Pienso que es volver a recordar las dosis en cada una de las Exacto. etapas. Bueno, entonces esa es bien importante. Esa debe quedar clara. Digamos, como el plan nutricional de la yegua en cuanto a suplementación se debe evaluar dependiendo del estadio de la gestación. Entonces, hasta el 8º mes que no va a haber un crecimiento fetal marcado, hasta ese 8º mes, no es necesario cambiarle la suplementación de lo que de lo que la yegua venía consumiendo. Es decir, desde el mes 0 hasta el día 8º vamos a mantener la suplementación con las reglas de oro, es decir, buena fuente forrajera, la suplementación de concentrado y buena disponibilidad de agua, más la oferta de minerales. A partir del 8º mes es donde nosotros tenemos que empezar a hacerle la preparación a la yegua, desde el 7º o el 8º mes de gestación. Debemos empezar a hacerle la preparación a esa yegua, al parto y a lo que va a ser la lactancia. ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces, con el suplemento, con la suplementación, el concentrado, el brío de yeguas o el concentrado de yeguas que se le vaya a dar. En este caso particular, diferente a otras producciones, un ejemplo, en porcicultura se maneja un concentrado para gestación y otro para lactancia. En los equinos no. En los equinos, el mismo brío de yeguas nos va a funcionar para lactancia y para la gestación. Es decir, después del 8º mes, se le empieza a preparar, se le empieza a dar el brío yeguas, está el momento del parto y se debe seguir con esa alimentación. ¿Hasta cuándo? Hasta el destete. Esa era la pregunta, ¿cierto, doctora? Sí, perfecto. La segunda pregunta es, ¿el mayor desarrollo fetal en qué mes se da? A partir o sea, antes del 7º mes, 6º, 7º mes, hay un desarrollo embrionario, hay un desarrollo de unas estructuras embrionarias, pero a partir del 8º mes es donde nosotros vamos a ver ese pico de crecimiento fetal. Por lo mismo, por esta razón es que ahí es donde debemos empezar a preparar y donde debemos empezar a hacer el cambio de la alimentación de la yegua. Perfecto. Me preguntan la edad del destete, teniendo en cuenta que hay yeguas que se preñan, digamos, en el calor del potro. Entonces, ¿qué edad de destete Exacto, recomiendas? exacto. Casi siempre es lo que se busca es eso, se aprovecha que después del parto hay un celo, aproximadamente 8 o 9 días después del parto, se preña. Eso quiere decir que cuando el potro tenga 6 meses, vamos a tener 6 meses de gestación. No hay problema, o sea, lo importante es tener en cuenta esa alimentación. Si explotamos ese potro, hacemos un destete temprano, 5 o 6 meses, pues vamos a tener 2 meses de descanso de esa yegua donde podemos seguirle dando una alimentación balanceada y podríamos esperar 2 meses más para volverle a iniciar la alimentación para yeguas a partir del 8º mes. Perfecto. Me preguntan, que inclusive fue uno de los últimos puntos que miramos sobre el calostro comercial, sobre si recomiendas usarlo. Bueno, por eso, vámonos, me quiero ir acá a la imagen. A ver, esta imagen para mí vale mucho. Vámonos a esto. Lo ideal, si ya tenemos un criadero, lo ideal es que esto no nos cuesta absolutamente nada. Inclusive ahí vemos que esto lo tienen, hay empaques especiales para el calostro, para refrigerarlos. Simplemente son bolsas gruesas. Inclusive a veces se utiliza la de humanos, la de Avent, pero yo quise poner esta foto porque esto es algo muy sencillo. Esto es algo, simplemente son botellas. Yo me imagino que obviamente pasaron por una limpieza antes de empacar ese calostro. Y esto es muy sencillo, esto no nos vale nada, esto simplemente es irnos preparando. Si tenemos un criadero, entonces aprovechar cada uno de esos partos, ir recolectando calostro, se rotula, se pone la fecha en la que fue empacado, porque sabemos que pues como mínimo tiene una viabilidad de 1 año. Hay estudios donde se analiza ese calostro por más tiempo y no pierde los niveles de inmunoglobulinas. Esto es lo más económico, lo más práctico y lo que nos puede salvar la vida de un potro. Si nosotros no tenemos esta fuente de calostro,
y tampoco tenemos una madre nodriza, entonces tenemos que recurrir a darle alimentación externa a ese potro. Antes de pronto darle leche de vaca normal o de darle leche de otro animal, pues ya hay marcas comerciales que han hecho un estudio con los requerimientos de los potros, que han desarrollado productos como los lactorreemplazadores. Entonces, si por cualquier anormalidad no tenemos la yegua, hay poca producción de leche, no tenemos calostro, no tenemos una madre nodriza, tenemos que recurrir a los lactorreemplazadores, teniendo en cuenta que hay que tener un procedimiento. Lo que recomiendan las casas comerciales es al principio darles la mitad de la dosis recomendada por unos 2 o 3 días para que el potro se acostumbre, y ya después se les da la dosis total. Eso simplemente para evitar diarreas. Y tener en cuenta, porque es que muchas veces pasa eso. Muchas veces los lactorreemplazadores no son los que ocasionan la diarrea, sino el manejo. Entonces muchas veces se prepara la leche que se va a dar en todo el día. Entonces, la última leche que vayamos a dar, si es en la noche, ya de pronto va a ser una leche que no esté fresca. Y si estamos en lugares donde va a haber mucho calor, ya va a haber una descomposición de esos lactorreemplazadores. Entonces, lo ideal es ir haciendo la porción que se le vaya a suministrar al potro. Si nosotros manejamos esas dosificaciones y esos cuidados, no vamos a tener ningún problema. Perfecto. Y unido a esa pregunta, nos preguntan, en caso de un apuro, ¿se podría utilizar calostro de vaca? Pues la verdad, en la práctica sí lo he utilizado, sí se ha hecho. Pues la verdad es que es una urgencia. Eso es una urgencia. Si hay calostro de vaca, pues no va a ser, digamos, lo más natural, pero sí se podría utilizar. Pensando más que todo en los sólidos y en la nutrición, tenemos que tener en cuenta pues también que las inmunoglobulinas son específicas de cada especie, pero pues hay que intentar todo lo posible por salvar la vida a ese potro. Perfecto. Y también me preguntan, ¿cuánto tiempo se debe esperar para preñar la yegua en términos de involución uterina? No, lo que les estaba diciendo ahorita, en el tema de la involución uterina, las yeguas es diferente al de las vacas. Generalmente se aprovecha ese primer celo posterior al parto, que se da 8 o 9 días después, y no tiene ningún problema. Perfecto. Nos preguntan que si se le debe adicionar algo al calostro para congelarlo. No, nada, no es necesario que se le adicione nada, simplemente como viene. Tener en cuenta, más que adicional, es tener en cuenta la temperatura de la nevera. Muchas veces no se refrigera, no se congela, sino que simplemente se refrigera. Cuando es refrigerado, es decir, que no se congela, puede durar una semana. Puede durar aproximadamente una semana, donde nosotros podemos irle suministrando a ese potro el calostro. Si es para congelar, tener en cuenta, es algo muy obvio, muy lógico, pero hay que tenerlo en cuenta, es que realmente esté congelando. Porque si se pierde esa temperatura, pues ya va a haber crecimiento de bacterias, ya va a haber pérdida de la calidad de ese calostro, y no hay que adicionarle nada. Realmente lo único que hay que tener en cuenta es disponerlo en empaques o en frascos totalmente limpios, y en el proceso de descongelarlo se debe hacer el baño María con una temperatura que sea corporal a lo de la especie, es decir, unos 38 grados en baño María. Es lo único que hay que tener en cuenta. Perfecto. Voy a seguir con las preguntas de los potros y del tema pues cercano al parto, y al final tocamos el tema de desparasitación y de suplementos, que hay bastantes preguntas. Nos preguntan, si el potro no se ha puesto de pie a las 2 horas, ¿qué podemos hacer? Bueno, eso hay que tener en cuenta las causas. Puede ser un potro que no nació desarrollado o que no nació adaptado al medio. Eso ya digamos que es algo más clínico, porque digamos que dentro de la parte clínica hay mucha tela de dónde cortar. Muchas veces se puede ver a un potro dummy, lo que vulgarmente nosotros definimos como un potro bobo al nacer. Son potros que simplemente no son adaptados al medio. Eso ya es un caso clínico, eso siempre lo debe manejar un médico veterinario.
Otras de las razones puede ser un potro deshidratado. Pero entonces en esta recomendación, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos llamar a la actitud de ese potro a que se levante, tratar de estimularlo, tratar de introducir el dedo en la boca para promover ese reflejo de succión. Pero eso es un caso que en los potros, todo lo que se refiera a neonatos, lo deberíamos manejar como una urgencia. Es decir, que si nos salimos de esos parámetros normales donde el potro no se levanta, donde el potro no quiere mamar, lo primero que debemos hacer es contar con la intervención del médico veterinario para que defina qué es la causa de ese potro que no se está parando. Si es un potro DUMI, como les dije, si hay problemas de deshidratación, entonces eso ya lo tiene que evaluar el médico veterinario, porque todo lo que sea con neonatos es contra el tiempo. Entonces, 1 hora, 2 horas pueden significar que ese potro viva o que ese potro muera. Listo, perfecto. Aquí hay otras 2 preguntas que se pueden juntar y dicen, ¿qué debemos hacer en caso de que exista complicaciones durante el parto? Aplicación de algún medicamento. Y la segunda es, ¿se puede presentar retención de placenta de las yeguas? Y si es así, ¿a las cuántas horas de verdad se considera una retención de placenta? Bueno, digamos que en teoría lo que está en literatura, posterior a unas 3, 4 horas posterior al parto, la yegua ya debió haber expulsado esas estructuras o esos residuos pues de la placenta. Entonces, lo recomendado, si ya ha pasado bastante tiempo, ella después del parto va a quedar expulsando un flujo, eso es normal. Pero si ya estamos, pues, pasadas 12 horas, pasadas un día, todavía hay material, todavía hay expulsión de material, muchas veces quedan tejidos colgando de la vulva. Hay que, o sea, lo recomendable siempre va a ser la consulta con el médico veterinario. Sí, hay medicamentos que uno puede utilizar, pero lo ideal es no llegar a automedicar a esos animales. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el tema de partos distóxicos. Es una urgencia. Y antes de pronto pues, de medicar, de utilizar algunas hormonas, lo ideal es avisarle al médico veterinario. ¿Cómo nosotros también podemos evitar ese tema, esas complicaciones? Lo mencionamos, el tema de la condición corporal. Si nosotros tenemos yeguas con una buena condición corporal, difícilmente vamos a tener un parto distóxico. Hay algunas hormonas que se han utilizado tradicionalmente, como por ejemplo el tema de la oxitocina, que ya también está muy, muy, muy replanteado, porque la oxitocina es una hormona que tiene una vida muy corta en el organismo, y después de que se utilice la oxitocina, no va a haber esa sensibilidad. Es decir, después de que nosotros utilicemos la oxitocina una vez, 2 veces ya no va a realizar esa función, pierde esa sensibilidad a esa hormona. Entonces, siempre el tema de partos distóxicos se debe manejar como una urgencia con el médico veterinario. Perfecto. Tenemos una pregunta de, tengo una yegua con 8 meses de preñez, pero está infosurada. Obviamente lo recomendable no es ofrecerle alimento concentrado. Aló. Hola, ¿me escuchaste? Perdí la conexión ahí. Listo. Nos Unos segundos. preguntan que hay una yegua de 8 meses infosurada, que obviamente Sí. lo recomendable no es ofrecerle alimento concentrado. ¿Qué puede ofrecerle? Si hay algún suplemento o algún alimento especial que pueda ofrecerle para esa etapa. Si ella ya tiene, si ella tiene infosura y es por un problema metabólico, entonces lo ideal es darle siempre una buena oferta fibrosa, pasto. El pasto es el alimento natural de los caballos, entonces forraje verde. No, si ya está infosurada, pues como ya se había mencionado, no ofrecerle concentrado y menos pues con mucha, digamos, con mucha inclusión de carbohidratos, pero se pueden tener alternativas como suplementos fibrosos.
se les puede manejar sin ningún problema. Son suplementos que no tienen una carga de carbohidratos alta, que la fuente de energía se va a suplementar a través de la fibra. Por ejemplo, nosotros manejamos uno que se llama multiforraje, se ha manejado en animales gestantes o vacías que han tenido historial de enfermedades metabólicas o historial de infosuras, de laminitis, sin ningún problema. Y es una buena fuente nutricional. Perfecto. Y para completar esa información, lo más importante es que los aportes de minerales, que la sal mineralizada esté siempre a voluntad y obviamente Exacto. si hay requerimientos extras, si ves que la yegua está perdiendo condición corporal o no está ganando, digamos, la adecuada para llevar a término su gestación y sobre todo la lactancia, que hay tanto desgaste, sí puedes buscar suplementos exactamente que tengan aminoácidos, vitaminas y minerales para que ella pueda sostener sin ningún problema la gestación y la lactancia. Exacto, dado el caso, como les comentaba ahorita, que la alimentación de la yegua por condiciones externas, o sea, económico, o sea, simplemente por una condición fisiológica de la yegua que esté presentando esas alteraciones, no podamos darle una suplementación en concentrado, pues sí le podemos dar una suplementación con los nutracéuticos, que no van a tener una carga de carbohidratos, pero sí van a tener esos compuestos fundamentales como las vitaminas, los probióticos y los minerales. Nos va a ayudar a no perder esa condición corporal. Perfecto. Ya que estamos hablando de ese tema, hay una pregunta nuevamente para recordar el uso de briosales en gestación, en lactancia, si se puede utilizar desde que el potro nace y pues si requiere, digamos, en zonas que hay deficiencias de selenio, algún suplemento adicional o con la sal estaría perfecto. Acá, con el tema de las sales. Esta sal ya viene totalmente balanceada, inclusive el tema de briosales es una sal que tiene una alta inclusión de calcio, de minerales, tiene una muy buena inclusión de minerales. Entonces, durante la gestación y durante la lactancia no se debería privar el consumo de sal, no se les debería quitar esa oferta diaria de sal mineralizada. Entonces, acá en esta tablita, por eso me devolví, para que recordemos, pues, sería muy bueno que le hicieran una captura de pantalla o algo así, porque con esto nosotros vamos a tener en cuenta que los requerimientos de los nutrientes a medida que va pasando la gestación y que llega la lactancia van a ir en aumento. Entonces, esta sal la briosales, tiene toda la inclusión de los minerales para esa etapa fisiológica. Como mínimo, nosotros debemos garantizarles esos 60-80 gramos diarios después de que ellos estén acostumbrados, de que estén con un periodo de consumo de sal. Lo ideal es dejarlo a voluntad. Recordemos que los caballos tienen esa facultad o esa capacidad de regular su consumo de minerales, entonces ellos van a ir consumiendo lo que necesitan. Lo ideal es que sea a voluntad, siempre y cuando haya un periodo pues de acoplamiento, de que ellos se acostumbren. No es recomendable que ellos no vengan consumiendo sal y de la noche a la mañana les vamos a dar solo a voluntad, porque lo más probable que pase es que se consuman toda esa sal de una sola vez y no buscamos eso. Perfecto. Aquí hay otra pregunta y dice, ¿en qué momento se puede empezar a hacer el imprinting y cuándo sería bueno hacerlo? ¿Cuándo se empieza a curar el ombligo? Pues el imprinting, en realidad el tema del imprinting, cuando se habla de doma racional, de imprinting, los autores hablan de un imprinting en el momento del nacimiento. Es decir, desde esos primeros días de vida, acostumbrar al potro a tocarlo, acariciarlo, de alguna u otra manera, la curación del ombligo es un contacto con el potro. Tenemos que tener en cuenta cómo hacerlo, porque ese imprinting lo que buscamos es que sea un refuerzo positivo y no un refuerzo negativo. Es decir, con las medidas de seguridad, con toda la tranquilidad, que ese potro no vaya a relacionar esa curación del ombligo como una agresión o como desarrollar un miedo, porque estaríamos haciendo el efecto contrario. Entonces, hay algunos autores que hablan del imprinting, pues, horas posteriores al nacimiento, teniendo pues en cuenta de no hacerle un refuerzo negativo, sino siempre positivo, que lo que buscamos es que ese potro se acostumbre
al ser humano sin que pierda, no va a perder ni los bríos ni el temperamento. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Perfecto, y ya que estamos hablando de potros, nos preguntan, en caso de no haber reconocimiento materno o un buen reconocimiento materno, ¿por cuánto tiempo, por cuántos días realizo la impregnación de la orina o de la leche en el potro? Eso no lo va a ir, o sea, eso digamos que es algo más de observación que de una regla, o sea, no hay una regla fija. Recordemos que estamos hablando de biología y que cada yegua, cada potro es totalmente particular y más cuando estamos hablando de comportamiento. Entonces yo pienso que lo recomendable es tratar de seguir esos pasos de reconocimiento de la madre, pero es que si definitivamente vemos que hay rechazo, que ya se está tornando agresivo, no deberíamos esperar. Si vemos que el rechazo es tal, ya tenemos que estar empezando a buscar opciones como alimentarla de otra madre o como utilizar las reservas de calostro que les estaba hablando. Esa es la gran importancia de tener reservas de calostro, porque en algunos casos la agresión es tal, el rechazo es tal, que puede haber patadas hacia esa cría, un rechazo total. Entonces, por esperar a que ella lo acepte, estamos dejando pasar tiempo donde deberíamos estar alimentando a ese potro. Perfecto, ya vamos a pasar al tema de desparasitación. Pipe, inclusive puedes poner las diapositivas nuevamente porque nos piden recordar como un plan sanitario para potros y lo mismo un plan vacunal, o sea, hacer como la descripción de cuándo lo recomiendas tú hacerlo. Hagamos primero esa parte y después te pregunto el resto. Listo, entonces en el tema de la desparasitación hay que tener en cuenta dos cosas, la mamá y la cría. Si estamos hablando de la madre, entonces tenemos que, lo que les estaba comentando, se debería hacer una desparasitación. Algunos autores hablan de dos semanas antes del parto para bajar la carga parasitaria. Algunos parásitos específicos como los estromiloides, que esos se almacenan en la glándula mamaria, ahí quedan encarcelados hasta que el potro realiza pues el proceso de mama como tal, de alimentación, y se pueden infestar. Entonces, si estamos pensando en la sanidad del potro, pues debemos pensar desde que todavía está en proceso de gestación, es decir, 2 semanas antes del parto, se puede hacer una desparasitación a esa madre para que no haya una carga parasitaria en esas glándulas mamarias y pasen algunos parásitos. Luego de eso, también dependiendo de la casa comercial, dependiendo del principio activo, se puede hacer una desparasitación de los potros a partir de los 2 meses de vida, mes y medio de vida. En algunos casos muy particulares, donde si se comparte potrero con algunas otras especies como el ganado, hay que tener en cuenta que puede haber una carga parasitaria mayor. Entonces hay algunos autores que inclusive hablan de una desparasitación de potros temprana desde el primer mes de vida. Eso en cuanto a la desparasitación. En cuanto a la vacunación, entonces vemos en este caso específico de la influenza tétano, se puede hacer una vacunación 2 meses antes del parto a esa madre, esa yegua que se fue vacunada 2 meses antes del parto, le va a dar cierta inmunidad al potro. Es decir, ese potro cuando nace no le vamos a iniciar plan vacunal, sino hasta después de los 6 meses. Si no ha tenido plan, si esa madre no fue vacunada, en algunas casas comerciales se puede hablar de una vacunación temprana, 4 o 5 meses de edad, y repitiendo los refuerzos de cada una de las vacunas. Pues hay estas vacunas, por ejemplo, la influenza tétano la podemos hacer desde los 6 meses de vida, se hace un refuerzo y luego de eso ya se hace cada año. Perfecto. Nos preguntan sobre el uso de doramectina inyectada. Resulta, yo estaba mirando también pues como literatura y en Ecuador la usan bastante. Entonces, a ver, ¿tú qué opinas de ese tema? Vean, el tema de algunas de esos compuestos que son desarrollados específicamente para ganado, nunca lo recomiendo para equinos. Realmente he visto reacciones muy fuertes, muy graves en equinos, necrosis, se enquistan ese tipo de productos, y no es tanto por el principio activo, sino por el vehículo que utilizan esos compuestos. Son compuestos muy aceitosos, porque si nosotros nos vamos al principio de esos productos, se utiliza más que todo en ganadería, donde esa concentración, el espesor, el vehículo de
de esos componentes, es lo que lo va a proteger al ganado durante mucho tiempo. Pero los caballos son muy sensibles a ese tipo de vehículos, entonces forman realmente unas reacciones muy fuertes y es un riesgo grande. Si eso no está recomendado, lo mejor es no utilizarlo, yo no lo recomiendo, porque inclusive hay productos como la ivermectina y la doramectina que ya se han desarrollado para equinos en pasta oral, que es la vía de administración. Entonces, no es tanto el principio activo, sino los vehículos y la forma de administrar que tienen. Si es inyectable, yo no lo recomiendo. Y mucho menos, si no se recomienda en inyección muscular y mucho menos endovenosa, que hay algunas veces que lo utilizan inclusive hasta de forma endovenosa. No, es un error. Es poner en riesgo los animales. Listo, doctor, mil gracias. Nos preguntan sobre el uso los primeros días de nacido y durante los primeros meses de suplementos multivitamínicos en equinos. Hay gente que lo hace inyectable, hay gente que lo hace vía oral. ¿Es necesario? ¿No es necesario? Digamos que lo que uno siempre busca, siempre lo que nosotros buscamos es lo más natural. Es decir, una yegua, una buena condición corporal, va a estar en toda la capacidad de darle una buena alimentación al potro. Con el tema del potro, lo que les decía, hay que tener cuidado es con el manejo. Lo que nosotros no vamos a querer es desarrollar potros con trastornos, potros temperamentales, potros con un mal refuerzo por el manejo, es decir, potros que en un futuro van a ser agresivos, van a ser con temor, y muchas veces eso puede ser por el manejo que les demos en esos primeros días de vida. Entonces, yo recomiendo tener más en cuenta, antes de suplementar al potro, tener en cuenta suplementar la madre para que ella tenga una buena producción de leche y con unos buenos componentes. Si queremos suplementar al potro, no hay ningún problema, se puede suplementar, pero todo lo que sea oral, a no ser que sean ya casos extremos, donde ya haya una patología, donde haya una intervención de un médico veterinario, donde haya que darles, qué sé yo, una medicación endovenosa como un suero, algún medicamento como un antibiótico, eso ya lo va dando el manejo y el criterio del médico veterinario. Pero si queremos hacer una suplementación a ese potro, porque lo queremos tener un mejor desarrollo, entonces pensar primero en la mamá, que es la fuente de alimento, es decir, la que va a producir esa leche. Desde que nosotros tengamos bien suplementada esa madre, vamos a tener una buena producción de leche, vamos a tener un potro por todos los requisitos, los requerimientos nutricionales, por así decirlo, cubiertos. Pero también podemos irles reforzando, por ejemplo, con una oferta de concentrado, 10 días, 10, 8, 10 días después del nacimiento, para que ellos vayan adquiriendo ese contacto con el concentrado y vayan utilizando o aprovechando esos nutrientes que están en concentrado para potros. Todo lo que sea oral, bienvenido, y desde que no haya nada a la fuerza. Perfecto, tenemos, doctor, las tres últimas preguntas. Una es, ¿qué nos recomiendas o qué utilizas tú para sincronizar el celo? Digamos que dentro de la sincronización de celo ya hay varios protocolos. Y tenemos que tener en cuenta por qué vamos a sincronizar ese celo. Es decir, hay varias opciones de por qué se va a sincronizar el celo, simplemente porque el reproductor no está cercano, entonces tenemos que proyectarnos o sincronizar esa yegua con los envíos del reproductor. Eso simplemente se hace con hormonas. Lo que más se utiliza, dependiendo de la ecografía, lo que muestre, entonces vamos a utilizar prostaglandinas para reactivar otras esos ciclos reproductivos. Hay algunas otras hormonas que lo que nos van a hacer es ayudar a producir LH, FSH, bueno, todo eso, digamos que va de acuerdo a los tiempos, para evitar pues pérdidas de envíos, o que se nos pasen los celos, o que la yegua se ovule. Si lo que nosotros estamos buscando es inducir a yeguas en tratamiento porque no están celando, es decir, porque no están haciendo un buen celo, porque las ondas foliculares no son lo que esperamos, antes de pensar en hormonas, yo pienso que hay que pensar en la suplementación. Desde que haya una buena suplementación con minerales que participen
pues en ese proceso fisiológico, como el selenio, bueno, demás vitaminas como la A, como la D. Desde que nosotros suplementemos eso, entonces ya podemos posteriormente pasar a pensar en una sincronización con hormonas. Generalmente lo que se busca es eso, primero hacer el diagnóstico por ultrasonido, mirar cómo están esas ondas folliculares y ya tomar decisiones. Si vamos a utilizar prostaglandinas, si luego vamos a utilizar algunos promotores de la FSH o la LH para, para promover esa ovulación, porque hay algunos medicamentos que dependiendo cómo esté el útero en cuanto a edema, dependiendo cómo estén los folículos en cuanto a tamaño, se van a utilizar ciertos medicamentos. Pero eso ya digamos que eso pasa pues al criterio de cada médico veterinario, a la experiencia. Y también a cada yegua, no es lo mismo sincronizar una potranca que sincronizar una yegua de 15, 17 años. Perfecto. Doctor, de pronto en tu experiencia, ¿cuál es la edad máxima para preñar una yegua y para qué para? He conocido yeguas de 17 años, de 18 años que tienen todavía vida reproductiva. Eso depende mucho del cuidado de cada uno de los animales, de la condición corporal en la que estén, si ya tienen algunas enfermedades que pueden ser parte de un proceso de vejez, por así decirlo. Pero si ella tiene un buen proceso reproductivo, va a tener una buena preñez. Eso digamos que uno ya va evidenciando si la yegua va a ser apta o no va a ser apta para la preñez desde que se está sincronizando. Muchas veces cuando ya son yeguas muy viejas, es difícil preñarlas. Entonces ya ahí vamos tomando medidas o vamos tomando decisiones en esa vida reproductiva de esa yegua. Que sea vieja no, pues no quiere decir que todavía no podamos hacerle o aprovechar ese bien, no tanto el vientre, sino ese banco genético. Entonces ya se puede pensar en, por ejemplo, una transferencia de embriones. Si ella tiene una avanzada, pues no se la sometemos a una preñez, sino que podemos extraerle ese material genético, como son los embriones, y pasarle una yegua a una receptora que esté digamos, más viable para el proceso de la preñez. Pero eso siempre lo va a dar la misma yegua. No hay una tabla que diga hasta si esta edad se puede preñar, no se puede preñar. Si es una yegua de edad, está en buena condición corporal, está sana, tiene buen desempeño reproductivo, se puede preñar. Perfecto. Y obviamente también va a depender muchísimo de la raza. Hay razas Sí, claro. mucho más longevas que otras y hay razas que tienen su madurez reproductiva mucho más Eso, avanzada que otras. Bueno, exacto. doctor, nos preguntan de pronto acerca de las principales causas de aborto y si hay alguna recomendación nutricional en estos casos que la yegua presente un aborto. Bueno, no sé si de pronto esa pregunta me la hacen porque tienen alguna yegua con historial repetitivo de abortos. Antes de pensar en el tema nutricional, también sería bueno pensar en el tema infeccioso, hacerle exámenes a esa yegua. Recordemos que hay agentes patógenos que sus signos y sus síntomas patognomónicos, es decir, sus síntomas más diferenciados es que se producen abortos en el último tercio de la gestación. Por ejemplo, una leptospira. Entonces, hacerle dentro de todo el plan de sanidad, es bueno tener esas yeguas con todos esos exámenes de sangre, porque si es repetitivo, no creo o no pensaría yo que sea por un tema nutricional. Ahora, si siempre que la yegua está en gestación, llegan en una pobre condición corporal, sí tiene que ver. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales? Lo que les estaba hablando ahorita, esto no debe faltar nunca. Buen pasto, buen agua, buenas sales minerales, siempre a disposición, siempre a voluntad. ¿Y cómo nos vamos a ir dando cuenta nosotros? Monitorear condición corporal. Es decir, si tenemos una yegua que está en una condición corporal moderada, adecuada, que tenemos todas las libertades cubiertas y que fuera de eso le estamos dando la suplementación en cuanto a concentrado, como es las indicaciones de 1 a 1,5 kilos por cada 100 kilos, yo no creo que la causa del aborto sea por el tema de la nutrición. Hay que evaluar
si esos animales después del sexto mes todavía están en vida competitiva, todavía están haciendo actividades físicas, deportivas, extenuantes. Eso ya habría que hacerle un historial a cada yegua, pero por lo menos tener en cuenta que la actividad física no debería ser extenuante porque eso es factor de aborto. Hay que tener en cuenta el tema infeccioso, es decir, análisis de sangre, descartando algunos agentes patógenos como la leptospira, que es común que produzca abortos. Todo eso habría que revisarlo. Perfecto. Y un casito puntual que nos preguntan son una yegua que ya han pasado 3 meses desde el parto y todavía parece preñada. Y yo pienso que es un caso común entre muchas personas. ¿Qué puede estar pasando ahí? O sea, se ha pasado el momento del parto 3 meses. Sí, o Es lo sea, que te entiendo. sí, la yegua crió hace 3 meses y todavía parece preñada, o sea, tiene un abdomen pendulante. Bueno, muchas veces es común que pase eso. Hay que tener en cuenta que eso puede ser pues, o sea, lo que más debemos descartar es que de pronto no tenga una retención, no esté haciendo un proceso infeccioso que muchas veces, por así decirlo, se encapsula, porque retuvo placenta, pero ya después de 3 meses tuvo que haber mostrado algún síntoma, por lo menos fiebre, inapetencia, pérdida de la condición corporal. O sea, lo recomendable lo recomendable en ese caso es hacerle ultrasonido, es hacerle una ecografía y ver qué hay dentro de esa cavidad abdominal. Eso es lo único que realmente nos daría a nosotros un norte de cómo trabajar, de cómo proceder. Pero hay que tener en cuenta qué sintomatología ha tenido esa yegua, si de pronto ha tenido pérdida, lo que les decía, pérdida del apetito, si de pronto ha alterado algo en el comportamiento. Pero lo ideal es hacer contactar el veterinario o el zootecnista que, bueno, en este caso el veterinario, porque eso ya sería más un diagnóstico, que nos dé que nos haga una ecografía. Eso sería como lo primero que yo recomendaría. Perfecto. Yo pienso que esas son las preguntas que teníamos, la mayoría ya fueron resueltas. Les quiero contar que de todas formas esta charla queda montada en nuestro canal de YouTube Italcol. Ahí se pueden meter a videos y filtrar por especie y encuentran la charla. Eso es muy bueno para que la puedan estar viendo. Las personas que de pronto se la perdieron le pueden compartir el link y recordarles a todos que todos estos consejos y todo este manejo lo mantenemos actualizado en nuestra página de Instagram, Brio Comunidad, y de igual forma, por ese medio, por mensaje directo, nos pueden seguir enviando sus preguntas y nuestros especialistas los van a contestar. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a todos los que han dedicado tiempo pues por adquirir estos conocimientos, por estar en constante aprendizaje de lo que nos apasiona, que son los caballos. Entonces, muchas gracias a todos por la disposición, por el respeto por la charla. Muchas gracias a ustedes.